Hola, soy Micaela Melone, soy licenciada en psicología y me especialicé en psicología aplicada al deporte. Mis primeros pasos en el profesionalismo fue en fútbol masculino en la B Metropolitana y mi último paso en alto rendimiento fueron las últimas 2 temporadas en Obras Sanitarias de la Nación con la Liga Femenina de Obras Básquet. Bien, Mica, muchas gracias por estar acá. Usualmente en los últimos tiempos, deportistas diferentes de diferentes disciplinas, como Simone Biles, Iniesta, el Dibu Martínez, hablaron públicamente de la importancia de la salud mental. Y hoy ya no es raro el tema o que un deportista trabaje con un psicólogo o que mismos los planteles incorporen psicólogos deportivos, no solamente para potenciar al grupo, sino también para trabajar individualmente con cada entrenador. Se podría decir que está creciendo exponencialmente, por así decirlo, la psicología en el deporte. Sí, yo creo que sí. Digamos que salgan diferentes referentes del mundo deportivo y que puedan animarse a exponer que están trabajando con sus terapeutas. Para nosotros los psicólogos también es muy importante porque da una imagen de, primero que el deportista necesita trabajar un montón de aspectos para poder tener el rendimiento que busca y que espera. Y después también el trabajo invisible, hacerlo visible también, que ayuda también a ellos a entender que romper un montón de mitos que tienen que ver con, bueno, como vos haces tal deporte, tenés que estar feliz, tenés que estar contento, esto para vos es muy sencillo porque, ¿qué haces durante tu día? Te dedicas a pegar a la pelotita, a picar la pelotita, ¿no? Como de manera peyorativa. Y hay un montón de cuestiones que le suceden a los deportistas porque primero, siempre decimos, son personas. O sea, hay una persona detrás del deportista que le pasan cosas que pueden ser con lo respectivo a su deporte, su disciplina, o también su contexto, ¿no? Que también dificulta lograr alcanzar el rendimiento que buscan. Entonces, que ellos visibilicen estas cuestiones habilita a que otros deportistas empiecen a también a pensar, ah, también me pasan estas cosas, yo también podría buscar ayuda profesional. Hoy el ser humano es más complejo que antes. Sí, yo lo que creo que un poco pasa es que aparecen recursos y demandas que tampoco antes existían, ¿no? O sea, a medida que se va mejorando la cantidad de cosas que tenemos a la mano para mejorar el rendimiento, zapatillas, la ropa, cómo se recupera un deportista después de tener un rato en el gimnasio, de tener partidos, la cantidad de partidos y de minutos también aumentó en las diferentes disciplinas y todo eso a lo largo del tiempo fue evolucionando para bien, pero todo eso que se incrementó también repercute sobre todo en la parte física, además de la mental, ¿no? Más lesiones, bueno, un montón de cuestiones que empiezan a impactar. Entonces, capaz sí hay más complejidad de ese lado. Ni hablar las redes sociales que también vienen a ser algo que afecta, porque antes vos veías a alguien de alto rendimiento solo por la tele o si te lo encontrabas en la calle y ahora es muy fácil dar una opinión por redes sociales. Como psicóloga, ¿qué es lo más importante que tiene que tener un deportista? ¿Qué herramienta? ¿Qué herramienta? Y yo siempre empiezo diciendo que sin registro no se puede trabajar nada. Cuando hablo del registro es empezar a entender qué es lo que te está pasando. No estoy hablando de ya resolver, sino de primero identificar qué es lo que me pasa, porque si no sé lo que está pasando, ¿qué voy a cambiar? Y hay muchas personas que llegan al consultorio y no saben cómo se sienten. Saben que se sienten mal, que, o sea, que hay un malestar, que hay un sufrimiento, pero no saben qué es lo que lo provoca. No saben nombrar las emociones, si es angustia, si es tristeza, si es ansiedad. Entonces, primero empezar a trabajar estas cuestiones. Hay algunos que sí, que pueden nombrar muy bien lo que pasa, pueden decir, es por esto, por esta razón, pasó A y después B y entonces yo me sentí así. Y hay gente que no, y hay como que empezar a como construir un poco la historia y como decimos nosotros, psicoeducar, ¿no? O sea, brindar información sobre lo que estás sintiendo, lo que estás pasando y por qué se desencadena eso y cómo repercute en lo que estás haciendo. Pueden llegar a tu consultorio diciendo, mira, estoy errando mucho los tiros de tres, por ejemplo. Claro, pongamos el ejemplo de errar un tiro de tres. O sea, errar el tiro de tres puede pasar porque estés haciendo una mala ejecución de la técnica, y eso es muy sencillo. Alguien, no sé, un skill coach lo puede ver, lo identifica, lo corrige. Después es si corrigiéndolo, qué tan rígida es tu mirada sobre vos, que no te permitís fallar en esa corrección. Entonces te frustrás, te enojás y eso hace que no estés relajado, que los músculos se tensen, que el tiro no sea fluido.
y entonces tampoco sigas saliendo lo que vos buscas que suceda, no sale porque hay toda una cuestión ya mental en ese sentido, o qué factores externos o internos, desde si está en tu familia viéndote, es un partido importante, no es lo mismo un partido regular que una final, una semifinal, partidos clasificatorios, partidos internacionales, bueno, hay un montón de cosas que van complejizando el tiro de tres, errar el tiro de tres, ¿no? Y ahí es como empezar como a ir a desmenuzar, ¿no? Y cómo te sentís, qué cosas te generan presión, eh, qué es lo que te afecta más. También qué pensás vos internamente, porque capaz ningún factor externo te moviliza o te desconcentra, pero vos estás pensando no puedo fallar. Creo que, para el deportista un punto, o lo más duro, por así decirlo, ¿no?, que veo desde afuera, es en todo el tiempo estar pensando: "Estos son estos son mis mejores años". O sea, tengo que aprovechar ya el momento, no puedo parar, no puedo parar. Y es sobreexigirte cada vez más, cada vez más. ¿Hoy en día es muy común? O sea, ¿lo estás viendo más que nunca o esto siempre se dio? Depende un poco de la personalidad del deportista y también algo que ubicamos mucho es las fases de la vida. O sea, no es lo mismo un chico que recién arranca entre los 16 y los 20 que tiene una mirada de ser visto, de ser tenido en cuenta, está muy pendiente de la mirada de las figuras técnicas, entonces, y está compitiendo mucho con su lugar con otras personas, entonces está más reticente a equivocarse, se pone más perfeccionista. No quiere decir que ese rasgo no lo arrastren a lo largo de los años, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando te encontrás con deportistas ya de 28 años, 30 en adelante, que ya tienen la experiencia, saben qué cosas son las importantes, en qué cosas poner el foco y qué es lo importante y qué cosas no? Y tenés gente ahí ya que le da bola a dormir bien, a comer bien. Si toma un poquito más o toma un poquito menos, y con quién se vincula, a quién, distintos aspectos. Es válido lo que le pasa a un chico de 20, como también es válido lo que le pasa a alguien de 30. Pero en la edad madurativa se buscan diferentes cosas. Ya un deportista de 30 ya hizo un recorrido madurativo diferente. Ya busca otras cosas. Pero después está la personalidad perfeccionista. Después también empiezan a aparecer los detalles, no sé, el peso, estar en peso, ¿no? Algunos se empiezan a fijar en la cantidad de pliegues que tienen y, bueno, si tengo 2 kilos más, estoy más lento o más lenta, eh, más allá de lo estético, ¿no? Y empiezan a hilar más fino y hay un poquito de todo ahí. ¿Existe la mentalidad ganadora? Sí, 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 para mí sí, pero no es lo que tiene que ver con el éxito, porque capaz una persona confunde mentalidad ganadora con tener éxito, y el éxito no es ganar. La mentalidad ganadora para mí tiene que ver con confiar que vas a lograr lo que estás buscando en algún momento. Va a suceder. Y que si no sucede, porque también, digamos, para vos encontrarte con lo que buscas, que vamos a poner un ejemplo, campeonar, ya sea un deporte individual como colectivo. Que diste todo y que tenías todos los recursos para eso. Después, capaz alguien fue mejor que vos. Y puede pasar, pero sentir la satisfacción, ¿no? La mentalidad ganadora es no rendirse y disfrutar eso. No depende del resultado. Llegan al deporte para divertirse, ¿no? Para hacer algo recreativo, para desestresarse, por así decirlo. Pero cuando llegas a ser un deportista de élite, un deportista profesional, se convierte en un trabajo. Y llega un punto en donde el deportista deja de disfrutar y lo empieza a ver como un trabajo. Yo creo que es inevitable, digamos, eso en algún momento sucede. De hecho, después de sentir mucha presión o depende de la cantidad de torneos o de partidos que vayan apareciendo, existe dentro del deporte el famoso síndrome de burnout o el síndrome del quemado, donde ya el deportista empieza a sentir irritabilidad por todo, tiene ánimo deprimido, tiene mucha ansiedad, le cuesta dormir, se fatiga muy rápido, no siente motivación por lo que por cosas que antes le gustaban, entonces empieza como a tener más conductas de aislamiento, bueno, un montón de cosas que empiezan a pasar a raíz de esto. Eh, en primera instancia nosotros volvemos a, como dijiste, volver a conectar la esencia de por qué eligieron el deporte, ¿no? O sea, por qué, hace cuánto juegan, muchos juegan desde los 5 años, desde los 4, hay deportes que arrancan muy chiquito. Bueno, ¿y por qué? Porque me gustaba, ¿no? Y había placer en eso. Inevitablemente ese placer se pierde cuando empiezan a aparecer otras responsabilidades que no tienen que ver solo con jugar.
Y ahí es cuando empezamos a hablar de que están los aspectos externos que empiezan a involucrar y a poner más presión en los jugadores o jugadoras, de la plata, la opinión pública, la opinión de cómo jugaste. Em, para trabajar esto hay que hacer un laburo muy grande de, bueno, del registro de a dónde está yendo mi atención, dónde estoy poniendo el foco como importante, si en mí o en lo que los demás están diciendo, por ejemplo, que pueda encontrar qué cosas son las que le gustaba del deporte y por qué lo eligió. Y está bueno esto del retiro de vez en cuando. No digo ausentarse del deporte, sino como espaciar, porque también uno se mete en la bola de tengo que entrenar todos los días y cuando no faltas un día al gimnasio hay mucha presión, como que no hay un permiso de descanso. Y ahí ahí es la propia persona la que habilita el síndrome del quemado también, ¿no? O sea, no solamente te exigen los demás, te exigís vos. Y cuando no te permitís o no flexibilizás un descanso, no flexibilizás un poco la comida, todo el tiempo es alta exigencia en todos los aspectos de tu vida, y bueno, eso pesa. Entonces empezar como a romper un poco esas estructuras para encontrar aire. Cuando hablamos de tomar un descanso, hay pausas que capaz son muy largas y que uno después también puede aparecer el arrepentimiento. Y, uy, la idea es como evitar llegar a sentir eso, ¿no? O sea, uno cuando trabaja con el psicólogo tratamos de que ya llegó a ese punto es porque se siente quemado, ¿no? O sea, más, o sea, explotó. Tenemos que tratar de que antes hayan recursos que regulen lo que está pasando y encontrar también estos espacios que vos mencionás, que para nosotros es trabajar un poco la identidad del deportista por fuera del deporte. Porque inevitablemente el retiro va a llegar, por lesión o porque te toca retirarte. Y muchos cuando se retiran aparece la pregunta de quién soy ahora, porque toda su vida, su semana está estructurada en base a su deporte, a su disciplina, y cuando él no está más, todas las mañanas son iguales, todas las tardes son iguales, todas las noches son iguales. Ya vi a mis amigos 80 veces, ya no sé qué hacer. Entonces, poder trabajar la identidad del deportista por fuera de su disciplina, che, también sos amigo, sos amiga, sos hermana, puedes tener otra responsabilidad. Carreras, entonces está buenísimo que los deportistas estudien porque muchos se van a dedicar capaz a eso. Hay deportes que, si bien son alto rendimiento, no todos pueden vivir del alto rendimiento. O sea, compiten y entrenan a alto nivel, pero no económicamente no se retribuye eso, ¿no? Si no tenés esa suerte, eh, tenés que ganarte la vida. Y está bueno que estudien. Y si tenés la suerte de que poder vivir de tu deporte, después de que te retirás, ¿qué haces? Y ahí hay una versión que fuiste explorando con los años, no sé, Paula Pareto hoy es médica. Está bueno encontrar una versión diferente a tu versión deportista. Hay algo en lo que vos te podés desenvolver en donde te sentís cómoda o cómodo que vos decís, che, también puedo hacer esto. No solamente jugar al básquet en este caso. En un caso positivo hay entrenadores que te potencian y hay otros entrenadores que no, que te hacen replantearte si verdaderamente este es tu deporte. Entonces, ¿qué se le puede decir a un deportista que aún, o sea, que dé el 100% en los entrenamientos, aún sabiendo que ni siquiera va a ser tomado en cuenta por el entrenador? Bueno, primero hay algo que creo que es importante, que es, en realidad no es que una persona puede causarte una depresión, sino que puede influir, digamos, ese entrenador o entrenadora forma parte de tu contexto y puede ser forma parte de tu contexto invalidante o que no ayuda a que vos estés bien, más allá de que la persona es la que va teniendo capaz una visión pesimista de lo que le está pasando. Independientemente de las características del entrenador o entrenadora, ¿no? Después, por otro lado, ¿qué se le dice? Bueno, ahí lo más difícil es trabajar la parte de la aceptación, ¿no? O sea, más allá de que seguramente muchos tengan experiencia en que van a haber entrenadores o entrenadoras que acompañan y otros que no va a ser la primera vez, o si es la primera, bueno, te toca entrenarte también en estas cuestiones, porque si es el primer entrenador o entrenadora que te toca de este estilo, no va a ser el primero, ojalá que sí, pero te puede pasar que no. Eh, y después que uno no entrena para el entrenador. O sea, ¿qué es lo que conecta un jugador o jugadora profesional en lo que hace? La disciplina es todos los días, incluso cuando nadie te está viendo, o sea, en cómo comés, cómo dormís, cuándo entrenás, con qué intensidad entrenás y para qué vas trabajando, porque vos hoy estás en una institución o en un equipo, pero mañana puedes estar en otro y vos sos tu propia vidriera. Entonces, ¿qué estás haciendo para que irte de donde estás? ¿Cómo te vas a lucir? Capaz ese entrenador no te tiene en cuenta, pero otro sí.
Entonces, lo que hacemos es como cambiar el foco, ¿no? No trabajamos para uno, en realidad, como dijiste vos antes, es nuestro trabajo. Yo trabajo para mí. Capaz el otro no quiere que yo trabaje en este equipo, pero yo trabajo para mí y para que otros también me llamen y les guste mi trabajo. ¿Cuándo un deportista es exitoso? Para mí la parte más exitosa tiene que ver con la satisfacción. Cuando encuentra satisfacción en lo que hace, sin importar la cantidad de títulos, torneos o el nivel. Eso para mí es el éxito de un deportista. Que encuentre placer y satisfacción en lo que está haciendo, que se sienta óptimo. Después, capaz al deportista le preguntás y te dice, y a mí me encantaría salir campeón de esto, tener medalla acá, o tener este récord. Bueno, y es recontra válido y vamos a trabajar por eso. Pero en el consultorio yo celebro eso, que en lo que decida hacer y en ese camino, en ese proceso, sienta placer y satisfacción. Es decir, está conforme con el paso a paso que da. Ahora, si solamente encuentra conformidad cuando tiene la medalla encima, es difícil, porque conseguir la medalla es muy difícil. Y es más, lo más hermoso del camino es cuando podés mirar para atrás y decir, todo este esfuerzo está acá, ¿sí? Pero yo atrás hice de todo. Pero si el premio no está, yo igual puedo sentirme satisfecho. Estuviste acompañando al plantel femenino de obras y vi ahí en Instagram que publicaste un posteo dando las gracias al club, a las chicas, pero algo interesante que me llamó la atención y que muchos lo piensan, creo, y que pocos llegaron a escribirlo, a toda la gente que tiró hate por bronca a personas ajenas a este equipo, habla sin conocimiento del esfuerzo y el profesionalismo con el que se trabajó a diario y con muy poca capacidad de discernimiento para distinguir a quien le tiran tanta mierda sin sentido. Como psicóloga, ¿vos sentiste que o fuiste testigo de ese hate? Sí, sí, o sea, y todavía lo hay. Yo ya no estoy formando parte de la institución digamos, sigo estando al pendiente de cómo está Obras y la gente es como que sigue ensañada disfrutando que algo esté mal o que algo salga mal, ¿no? Y bueno, y muchas veces lo paga la gente que está en el club, que no tiene nada que ver. O sea, ¿de dónde se enganchan para decir, ay, qué bueno que perdieron las chicas, se lo merecen? Porque se merecen perder. O sea, les tocó perder porque alguien fue superior, bueno, perfecto. Pero pareciera como que se desmerece el trabajo, que merecen perder porque hay una opinión ajena que no tiene que ver con el plantel. Las chicas o el staff van a trabajar, dan su 100%, hacen lo más que pueden, al más alto nivel, entrenan todos los días, doble turno, estudian, se contemplan las necesidades de cada una en la medida que se puede y bueno, va a ganar el que menos se equivoque, porque es así. ¿Qué le dirías a esas personas que dicen, ah, son solamente personas corriendo detrás de una pelota? Y bueno, yo los invitaría a ir a jugar atrás de una pelota también. Sentarse o ni siquiera sentarse a mirar, ponerse en la cancha desde la perspectiva de lo que es mirar las gradas, la cantidad de luces, la cantidad de sonidos, el esfuerzo que hay que hacer para omitir todos esos estímulos y poner el foco en lo que importa, que es cómo voy a picar la pelota, a quién se la voy a pasar, cómo es la jugada siguiente, cuando tomo un tiro, a qué distancia estoy y cuál es la mejor trayectoria que tiene que hacer la pelota para ser efectiva. El entrenador o entrenadora que me está gritando también, o sea, hay un universo que sucede en la mente de cada persona que se entrena todos los días también y que se capacita de alguna manera para poder seleccionar qué estímulos son los importantes y qué no para que el rendimiento sea lo más efectivo posible. Y eso no es fácil. Y en el medio aparecen un montón de cosas que son disruptivas. Una jugada, alguien se cae, se rompe la rodilla, gritos de dolor. Eso de repente corta el ambiente en dos. Hay un silencio. Si alguna vez viviste una lesión en vivo, todos en silencio. El arbitraje, la mesa, las jugadoras o jugadores y el público. Lo único que prima es el dolor del otro. Y hay que volver a jugar sabiendo que hay un dolor ajeno ahí, porque todos empatizan y los deportistas también se ven reflejados en ese dolor. O sea, hoy le tocó al otro o a la otra y me puede tocar a mí, ¿no? Eh, y de eso hay que volver. Hay mucha gente que se puede quedar enganchada, hay que saber volver, cortar y decir, bueno, esto lo dejo acá, después lo retomo, ahora me toca seguir jugando, picando la pelota, corriendo atrás de una pelota, como dicen, ¿no? Y no es sencillo. Al final, o sea, estás tan entrelazado con el paciente que siento que sus triunfos son tus triunfos igual.
nosotros nunca nos, apropiamos de ese triunfo, ¿no? Por supuesto que siempre es lindo como un mensaje decir: "Che, esto te lo agradezco, sin vos no hubiese podido, o me ayudaste mucho con este proceso". La verdad que es un reconocimiento muy lindo, no siempre pasa, eh, y a veces también nos damos cuenta que hay muchas cosas que las logran porque estuvimos a pleno trabajando en algunas cuestiones que tuvieron que ver con ese triunfo, ¿no? Porque además lograr el triunfo tampoco depende absolutamente de nosotros. Yo siempre digo, cuando vienen y me dicen, gracias porque con vos tal cosa, y yo digo, bueno, hay alguien que arrancó el camino y decidió ponerse la peli y fuiste vos, porque hay algo que no hay que descartar, que es el padecimiento del otro lado. Venir a trabajar cuestiones deportivas no es sin padecimiento tampoco. Es como en la clínica, hay mucho sufrimiento del otro lado y a veces trabajar en estas cuestiones genera mucho sufrimiento. O sea, logré el triunfo y te lo estoy agradeciendo, sí, pero yo miro en la línea de tiempo para atrás y hubo momentos oscuros. Entonces, si vos te comprometiste y lograste atravesar esos momentos oscuros, tu triunfo es tuyo también. No es gracias a mí. Yo acompañé, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Perfecto. Gracias, Mica. Bueno, a vos. Estamos.